Del socialismo al mercado. ¿Cómo entró el pueblo sin capital en la nueva economía de Europa del Este? Hubo un momento en la historia en que una parte enorme de Europa vivía bajo una idea económica casi absoluta: el Estado era dueño de casi todo lo importante. Las grandes fábricas, los bancos, los servicios, las minas, la tierra en muchos casos, el comercio exterior, la vivienda urbana en gran parte, y hasta el ritmo mismo de la vida económica, estaban subordinados a planes centrales. La propiedad privada, en muchos de esos países, no desapareció por completo en todos los sectores, pero sí quedó severamente limitada, vigilada o subordinada al poder político. Luego, en un giro histórico vertiginoso, ese mundo se derrumbó. Y con su derrumbe surgió una pregunta gigantesca: cuando el sistema cambia y entra el capitalismo, ¿cómo participa en la nueva economía una población que no tiene capital acumulado, no tiene experiencia empresarial y durante décadas fue educada para vivir en una economía administrada desde arriba? Esa pregunta no fue teórica. Fue una cuestión práctica, política, moral y explosiva. Porque no se trataba solamente de cambiar leyes. Se trataba de transformar la vida cotidiana de millones de personas que, de un día para otro, dejaron de vivir en sistemas donde el empleo estaba garantizado formalmente por el Estado. Y pasaron a sistemas donde el mercado decidiría quién sobrevivía, quién progresaba, quién quebraba y quién quedaba atrás. El gran desafío de la transición no era simplemente privatizar. El gran desafío era decidir quién se quedaba con los activos que antes eran estatales. Y cómo impedir que el pueblo entero quedara como espectador de una economía nueva construida sobre bienes que durante décadas se habían presentado como propiedad de todos. Lo primero que hay que entender es que los países del antiguo bloque socialista no hicieron todos exactamente lo mismo. No hubo una sola receta. Hubo caminos distintos, velocidades distintas y resultados muy distintos. Algunos apostaron por la privatización masiva mediante cupones o vouchers. Otros privilegiaron la venta a inversionistas estratégicos. Otros mezclaron restitución de propiedades confiscadas, venta de pequeñas empresas, privatización de viviendas y reparto o devolución de tierras. En casi todos los casos, los gobiernos intentaron diseñar algún mecanismo para que la población sin dinero pudiera entrar, al menos formalmente, en la nueva economía. Pero una cosa fue la entrada formal, y otra muy distinta fue el resultado final. La gran promesa de la transición era simple y poderosa: si antes la economía estaba cerrada, ineficiente, subordinada al partido y atada a empresas improductivas, la apertura al mercado debía liberar energías dormidas. Se suponía que aparecerían nuevos negocios, inversión extranjera, competencia, productividad, mejor calidad de bienes, innovación y crecimiento. Pero había un problema inicial que parecía insalvable: el capitalismo necesita propietarios, y la mayoría de la población no tenía ni grandes ahorros ni tradición empresarial ni acceso fácil al crédito. Entonces, ¿cómo crear una sociedad de mercado sin una clase propietaria previa? La primera gran respuesta fue la más famosa de todas: la privatización por cupones, también llamada privatización por vouchers. La lógica era casi revolucionaria en su sencillez. Si la gente no tenía dinero para comprar fábricas, entonces el Estado podía entregarles un instrumento equivalente al dinero para participar en la privatización. En lugar de subastar todo solamente a quienes ya tenían capital, se distribuían cupones a la población, gratis o a precios simbólicos, y esos cupones podían canjearse por acciones de empresas estatales. Era, en teoría, un intento de transformar a ciudadanos sin riqueza en accionistas de la nueva economía. Sobre el papel, la idea parecía brillante. Si durante décadas el discurso oficial había dicho que esas empresas pertenecían al pueblo, entonces la transición podía convertirse en una especie de traducción de esa propiedad colectiva abstracta en propiedad individual concreta. Ya no sería el pueblo, como una masa anónima, quien poseería los activos, sino ciudadanos específicos con papeles, acciones, derechos y participación. Ese mecanismo fue utilizado de manera muy visible en varios países de Europa Central y Oriental y también en el espacio postsoviético, aunque con diseños institucionales diferentes. Pero aquí apareció la primera gran grieta entre la teoría y la realidad. Recibir un cupón no equivalía automáticamente a convertirse en un capitalista exitoso. Mucha gente no entendía bien qué estaba recibiendo. Otros sí lo entendían,
pero necesitaban dinero urgente para vivir. Otros desconfiaban del nuevo sistema. Y muchos simplemente vendieron esos cupones rápidamente a intermediarios, fondos o compradores mejor informados por cantidades pequeñas. Así, un instrumento pensado para democratizar la propiedad muchas veces terminó siendo un puente hacia una nueva concentración. La gente participó, sí, pero en muchísimos casos participó solo en el primer minuto del proceso, antes de vender barato lo que luego valdría mucho más o antes de quedar sin influencia real sobre la empresa privatizada. La experiencia de Rusia es uno de los ejemplos más conocidos y más dramáticos. El FMI señala que en la privatización masiva rusa de los primeros años de la transición se transfirieron más de 15.000 empresas a manos privadas mediante vouchers. Sin embargo, el resultado estuvo lejos de la imagen romántica de una sociedad de pequeños accionistas empoderados. Los directivos y trabajadores, en promedio, terminaron controlando alrededor de 2/3 de las acciones de muchas empresas privatizadas. En teoría eso podía verse como participación popular. En la práctica, muchas veces fortaleció el control interno de gerentes, dificultó la disciplina corporativa y no generó la reestructuración productiva que se esperaba. Además, en la siguiente fase, grupos con acceso político, financiero o informativo superior concentraron activos estratégicos, alimentando el nacimiento de las oligarquías. Y aquí conviene detenerse en una verdad incómoda: no basta con repartir papeles para crear una economía de mercado sana. El capitalismo no es solo propiedad privada. También necesita tribunales, contratos confiables, regulación clara, contabilidad seria, bancos funcionales, supervisión, mercados de capital creíbles y una cultura económica mínima. Sin ese andamiaje, la privatización puede convertirse en una carrera salvaje donde los más rápidos, los mejor conectados o los más despiadados capturan lo que supuestamente era de todos. El Banco Mundial y el FMI insistieron una y otra vez en que la privatización por sí sola no resolvía la cuestión del buen gobierno corporativo ni la del funcionamiento institucional del mercado. Sin embargo, sería un error decir que todo fue una estafa generalizada o que todo terminó en oligarquías. Hubo países donde la transición fue más ordenada. En Europa Central, particularmente en algunos casos como Chequia, Hungría y Polonia, la combinación de reformas, apertura externa, disciplina macroeconómica, privatización gradual en algunos sectores y construcción institucional produjo resultados comparativamente mejores que en gran parte del espacio soviético. No fueron transiciones sin dolor, pero sí menos caóticas en términos de captura extrema y colapso institucional. Otro gran canal de entrada del pueblo a la nueva economía fue la privatización de la vivienda. Este proceso fue menos espectacular que las fábricas y menos ideológico que los vouchers, pero para la vida real de millones de familias fue quizá más decisivo. En muchos países de transición, enormes cantidades de viviendas estatales o municipales fueron vendidas a sus inquilinos a precios muy bajos o en condiciones altamente favorables. La OCDE subraya que uno de los rasgos más comunes de la reforma habitacional en las economías en transición fue precisamente la privatización de vivienda estatal, normalmente mediante venta a los ocupantes existentes a precios inferiores al mercado. Eso significó algo trascendental. Personas que no tenían capital empresarial, ni acciones, ni grandes ahorros, de pronto se convirtieron en dueñas de un activo muy valioso, su casa o su apartamento. Eso no las hacía automáticamente inversionistas sofisticados, pero sí las insertaba de forma concreta en el mundo de la propiedad privada. Además, esa vivienda podía funcionar como reserva de valor, como herencia, como garantía informal, como base psicológica de seguridad en medio del caos del cambio económico. En varios países, la creación de una sociedad de propietarios de vivienda fue uno de los pocos procesos donde la participación popular fue masiva, visible y relativamente igualitaria. Ahora bien, ese logro también tuvo sus matices. Tener una vivienda privatizada no resolvía por sí solo los problemas del mercado laboral, del acceso al crédito ni de la productividad. Muchas familias se hicieron propietarias en papel, pero en edificios deteriorados, en ciudades con mercados laborales débiles o con servicios públicos deficientes. Aún así, comparado con la concentración empresarial, la privatización de la vivienda fue probablemente uno de los mecanismos más claros mediante los cuales los sectores sin capital previo sí obtuvieron una porción tangible del patrimonio antes estatal. En el campo,
La historia tomó otra forma. Allí el instrumento clave fue la restitución o privatización de la tierra. En varios países de Europa Central y Oriental, las reformas agrarias de la transición incluyeron devolver tierras a antiguos propietarios o a sus herederos, o bien repartir parcelas a trabajadores rurales y miembros de cooperativas. El Banco Mundial documentó que estos procesos podían incluir restitución financiera, restitución directa de bienes o entrega de instrumentos como vouchers ligados a activos privatizados. Sobre el papel, esto también parecía justo. Si el Estado o el régimen comunista había confiscado tierras, la transición debía reparar ese despojo. Pero en la práctica, la restitución agrícola fue compleja. A veces los antiguos dueños ya no vivían allí. A veces la tierra había sido reestructurada durante décadas en grandes unidades productivas. A veces los títulos eran discutibles. Y muchas veces quienes recibieron parcelas no tenían maquinaria, insumos, capital de trabajo ni acceso a mercados competitivos. Es decir, obtuvieron propiedad, pero no siempre obtuvieron capacidad real para explotarla eficientemente. Otro mecanismo importante fue la privatización de pequeñas empresas. Antes incluso de que se resolviera el destino de las grandes acerías, minas o complejos industriales, muchos países avanzaron rápidamente en la venta de pequeños negocios, tiendas, kioscos, restaurantes, talleres, locales comerciales y servicios urbanos. El BER señalaba ya en los años iniciales de la transición que en buena parte de Europa del Este la privatización de empresas pequeñas había avanzado considerablemente. Ese proceso fue fundamental porque el mercado no nace solo de grandes conglomerados, nace también del panadero, del mecánico, del comerciante, del restaurante familiar, de la tienda de barrio. Para la población sin gran capital, estas pequeñas privatizaciones fueron una vía más realista de participación que la compra de grandes empresas industriales. Una familia podía intentar adquirir un pequeño local, emprender un negocio, asociarse con conocidos o aprovechar la apertura comercial para importar, vender o producir a pequeña escala. Desde luego, tampoco fue un proceso enteramente igualitario. Quienes tenían alguna red, algo de ahorro, mejor información o capacidad de moverse rápido solían estar en ventaja. Pero a diferencia de las grandes privatizaciones, aquí sí surgió una base visible de pequeña empresa que ayudó a formar una economía de mercado cotidiana, hecha de miles de iniciativas dispersas. En algunos países, además, hubo fórmulas de privatización interna, o Insiderprivatsachen, donde trabajadores y directivos recibieron acciones o condiciones preferenciales para comprarlas. La justificación era doble. Primero, si ellos eran quienes ya operaban la empresa, podían asegurar continuidad. Segundo, como la población general carecía de capital, entregar acciones a los insiders parecía una forma de socializar la propiedad dentro de la propia empresa. Sin embargo, la experiencia mostró que esta fórmula tenía límites muy serios, con frecuencia fortalecía a directivos, retrasaba la reestructuración y dejaba a los trabajadores con títulos que luego perdían valor o se diluían. Chequia ofrece un caso muy citado por los estudiosos de la transición. Allí la privatización por vouchers fue una de las más emblemáticas. Muchísimos ciudadanos recibieron cupones y pudieron invertirlos directamente o a través de fondos. Eso creó la apariencia de una sociedad ampliamente accionista. Pero con el tiempo, gran parte del control real se desplazó hacia fondos de inversión y estructuras más concentradas. Aún así, en comparación con experiencias más turbulentas, el caso checo operó dentro de un marco institucional relativamente más estable, lo que redujo parte del caos observado en otros países. Hungría siguió un camino diferente en varios sectores, apoyándose más en ventas a inversionistas estratégicos, incluidos extranjeros. Eso significó que la población común recibió menos de esa ilusión de propiedad popular inmediata que prometían los vouchers, pero a cambio en algunos casos se favoreció una reestructuración empresarial más clara y una modernización más rápida. Es decir, Hungría fue menos populista en el reparto simbólico de propiedad, pero a menudo más pragmática en la búsqueda de dueños con capacidad de gestión y capital real. Polonia, por su parte, combinó apertura, reformas de mercado, crecimiento del sector privado emergente y un proceso menos uniforme que el ruso o el checo. El Banco Mundial y el FMI han señalado repetidamente que la experiencia polaca mostró que la reestructuración podía avanzar sin depender exclusivamente de una única fórmula masiva de privatización.
En Polonia, la aparición de nuevas empresas privadas y el dinamismo del pequeño emprendimiento jugaron un papel muy importante, aunque la transición también vino acompañada de desempleo, tensión social y costos muy severos para muchos hogares. Alemania Oriental fue un caso aparte, porque su transición no fue solamente del socialismo al mercado, sino del socialismo a la absorción por una economía capitalista ya desarrollada, la de la Alemania reunificada. Allí el problema no fue tanto inventar desde cero reglas de mercado, sino aplicar muy rápidamente instituciones, moneda, propiedad privada y marcos legales de la Alemania occidental a un tejido productivo oriental que en muchos casos no era competitivo. El resultado fue una transformación acelerada, con privatizaciones masivas y también con cierres, desempleo y dependencia de enormes transferencias públicas. Para mucha gente común, la integración trajo derechos de propiedad y niveles de consumo más altos, pero también la sensación amarga de haber perdido industrias, estatus y seguridad laboral. Hasta aquí, alguien podría decir, bueno, entonces sí hubo formas para que el pueblo sin capital participara. Y la respuesta sería, sí, las hubo, pero no fueron suficientes por sí solas para garantizar una participación duradera y equitativa. Porque el gran enemigo de la transición no era solo la pobreza inicial. Era también la asimetría de información. El nuevo mercado premiaba a quien entendía primero lo que estaba ocurriendo. ¿Quién supo que un voucher valdría más mañana que hoy? ¿Quién entendió cómo tomar el control de un fondo? ¿Quién vio que una fábrica mal valorada escondía activos inmobiliarios enormes? ¿Quién tenía conexiones con políticos, banqueros o burócratas? ¿Quién conocía los vacíos legales? En un entorno así, repartir instrumentos sin alfabetización financiera ni instituciones sólidas era como lanzar a un pueblo entero a un océano con un mapa incompleto. Además, la transición creó un choque social brutal. El Banco Mundial documentó que el desempleo creciente fue una de las señales más visibles de los costos sociales de la transición. Empresas estatales sobredimensionadas redujeron empleo o salarios reales al colapsar la demanda de sus productos. En muchos lugares, el viejo empleo garantizado desapareció mucho más rápido de lo que aparecieron nuevas oportunidades privadas. De modo que el problema no era solo quién recibía activos, sino cómo sobrevivía mientras nacía el nuevo sector privado. Por eso entran en escena las redes de protección social. A comienzos de los años 90, prácticamente todos los países en transición aprobaron sistemas de apoyo a desempleados, oficinas de empleo, legislación de prestaciones y otras formas de asistencia. El Banco Mundial señala que, anticipando desempleo masivo, todos los países de transición adoptaron legislación para brindar apoyo de ingresos a los desempleados en los primeros años del cambio. El FMI, a su vez, enfatizaba que las políticas de protección social eran necesarias para evitar que la reforma destruyera políticamente a las sociedades que intentaba transformar. Estas redes cumplieron varias funciones. Primero, amortiguar la caída inmediata de ingresos. Segundo, ganar tiempo político para que las reformas no fueran percibidas simplemente como una condena social. Tercero, facilitar reconversión laboral, capacitación y en algunos casos, apoyo al autoempleo. El FMI también estudió programas de autoempleo y recapacitación, señalando que debían orientarse cuidadosamente para no convertirse en gasto improductivo, pero reconociendo que eran parte del arsenal de transición para quienes habían quedado fuera del viejo aparato estatal. Aquí aparece una lección profunda: el capitalismo no podía nacer de la noche a la mañana solo privatizando. Necesitaba también un colchón social. Porque si la nueva economía de mercado ofrecía propiedad a algunos, pero dejaba hambre y desempleo a muchos, el resultado podía ser una reacción política feroz contra todo el proyecto. En otras palabras, la transición no era solo un problema de eficiencia económica, sino de legitimidad social. Y aún así, en muchos países la desigualdad subió. El Banco Mundial analizó que en varias economías en transición la desigualdad aumentó de forma significativa durante los años iniciales del cambio. Esa desigualdad no vino solo del talento o del esfuerzo. Vino también de la diferente capacidad para aprovechar la confusión, el colapso del viejo sistema y la subvaloración de activos. Así surgieron sectores nuevos que acumularon rápidamente riqueza, mientras muchos hogares comunes experimentaban precariedad, nostalgia y sensación de despojo. Esa nostalgia no debe subestimarse.
Décadas después, las encuestas de vida en transición del BERD y el Banco Mundial han mostrado una memoria ambivalente del cambio. Para muchos hubo nuevas libertades, bienes mejores, más movilidad y más oportunidades. Para otros, el recuerdo dominante fue inseguridad, desprotección y pérdida. Esto ayuda a entender por qué, incluso en sociedades que objetivamente mejoraron en muchos indicadores, persiste un resentimiento histórico hacia la manera en que se hizo la transición. Entonces, cuando se pregunta cómo hicieron esos países para que el pueblo sin capital participara en la nueva economía de mercado, la respuesta honesta no cabe en una frase. Lo hicieron de 5 maneras principales. Primero, repartiendo cupones o vouchers para que la gente pudiera adquirir acciones sin usar grandes sumas de dinero. Segundo, privatizando viviendas y vendiéndolas a sus ocupantes a precios bajos, creando millones de propietarios. Tercero, devolviendo o repartiendo tierras, sobre todo en zonas rurales. Cuarto, vendiendo pequeñas empresas y abriendo espacios para el emprendimiento. Quinto, sosteniendo redes de protección social para que la población sobreviviera mientras nacía el nuevo orden económico. Pero hay una segunda parte indispensable en la respuesta: esas medidas no garantizaron igualdad real de resultados. En muchos casos sí dieron una puerta de entrada. En otros, solo dieron una ilusión de entrada. En algunos países ayudaron a crear una base relativamente amplia de propietarios. En otros, terminaron facilitando una transferencia gigantesca de riqueza hacia minorías mejor posicionadas. La diferencia entre un país y otro dependió mucho de la calidad institucional, de la transparencia, del ritmo de la reforma, de la fortaleza legal y de la capacidad del Estado para impedir captura y saqueo. Si uno compara los extremos, la imagen se vuelve más nítida. En Rusia, la privatización rápida y débilmente institucionalizada contribuyó a una enorme concentración de poder económico y a un descrédito duradero del capitalismo como idea popular. En partes de Europa Central, aunque hubo dolor y desigualdad, las instituciones relativamente más firmes ayudaron a que el mercado se consolidara sin caer del todo en la captura salvaje. En Alemania Oriental, la población recibió derechos y transferencias dentro de un marco occidental ya armado, pero pagó el precio de una desindustrialización traumática. En todos los casos hubo participación popular inicial, pero los frutos finales fueron muy distintos. Y quizá aquí está la enseñanza más importante de toda esta historia. Cuando una sociedad pasa de un sistema donde casi todo pertenece al Estado a otro donde casi todo debe tener dueño privado, la gran pregunta no es solo qué tan rápido privatizar, sino cómo repartir poder económico sin destruir cohesión social. Si la población sin capital recibe activos, pero no instituciones, si recibe propiedad, pero no protección, si recibe libertad económica, pero no reglas claras, entonces la promesa del mercado puede convertirse en un mecanismo de concentración acelerada. Por el contrario, cuando la apertura al mercado se combina con seguridad jurídica, redes sociales mínimas, competencia real, alfabetización económica y procesos de privatización menos opacos, la transición puede abrir oportunidades genuinas para capas amplias de la sociedad. No se vuelve mágica ni perfecta, pero evita que todo el patrimonio acumulado durante generaciones sea capturado por unos pocos. Esa fue, en el fondo, la gran batalla de la Europa poscomunista, no solo abandonar el viejo sistema, sino evitar que el nuevo naciera como un reparto oligárquico encubierto. Así que, si queremos decirlo con claridad y sin adornos, los pueblos de Europa del Este que salieron del socialismo participaron en la nueva economía de mercado no porque ya tuvieran capital, sino porque el Estado intentó darles alguna forma de acceso inicial al patrimonio y al mercado. Acciones, viviendas, tierras, pequeños negocios y ayudas temporales para sobrevivir, eso fue el punto de partida. El problema es que el punto de partida no determina por sí solo la meta. Y la historia demuestra que entre recibir un cupón y construir una clase media propietaria, entre heredar un apartamento y prosperar, entre recuperar una parcela y vivir dignamente de ella, hay un trayecto largo, duro y lleno de trampas. Al final, la transición de Europa del Este dejó una paradoja poderosa. Los sistemas socialistas justificaban la abolición o limitación severa de la propiedad privada diciendo que así los bienes serían del pueblo. Cuando esos sistemas cayeron, los nuevos gobiernos prometieron que ahora sí el pueblo podría convertirse en propietario real. Y durante un breve momento, eso pareció posible.
Millones recibieron cupones. Millones compraron sus viviendas. Millones vieron abrirse pequeñas oportunidades privadas. Pero la historia posterior mostró que la propiedad popular necesita más que reparto inicial, necesita instituciones capaces de protegerla, mercados capaces de valorarla. Y una sociedad capaz de defenderla frente a quienes siempre llegan mejor armados al momento del reparto. Esa es la verdad compleja de aquella transformación. No fue simplemente un paso de la pobreza al progreso, ni solo un saqueo disfrazado de reforma. Fue ambas cosas a la vez, en proporciones distintas según el país. Fue una apertura inmensa de posibilidades y también una época de desorientación brutal. Fue el nacimiento de nuevas clases medias y también de nuevas oligarquías. Fue la conquista de libertades económicas reales y también la pérdida de seguridades que mucha gente había dado por sentadas. Y sobre todo, fue una lección histórica que sigue vigente hoy. Cuando una economía cambia de raíz, la pregunta decisiva no es solo quién gana eficiencia, sino quién recibe una oportunidad real de participar en el nuevo orden sin ser arrollado por él. Porque esa fue la gran batalla del siglo posterior a la caída del comunismo en Europa Oriental. No se trataba solo de desmontar un sistema. Se trataba de inventar otro. Y de decidir, en medio del vértigo, si ese otro sistema sería un mercado para la nación entera o apenas una carrera donde los más veloces recogerían lo que durante décadas se había dicho que pertenecía a todos. Gracias por ver. Si les gustó el vídeo, denle like y suscríbanse. Nos vemos pronto.